Hoy vamos a descubrir los números complejos, que son un conjunto numérico que amplía los números reales. Aunque se usaron mucho tiempo atrás por los matemáticos, no se obtuvo la primera referencia hasta el siglo XVI en el libro de Cardano Ars Magna. Cuando se quería resolver ecuaciones de segundo grado con discriminante negativo, el radicando negativo no se podía resolver con los números reales. Por ello, Euler introdujo el concepto de unidad imaginaria, y igual a raíz de menos 1. Y de esta forma, este tipo de ecuaciones ya encontraron solución. A pesar de su nombre, los números complejos no son nada difíciles y se utilizan en la vida cotidiana en áreas tan importantes como la electricidad y la electrónica, por ejemplo, para el dimensionado de la red eléctrica, la representación de las ondas de tensión y de corriente o los fasores de los movimientos oscilantes. También las ondas electromagnéticas son representadas mediante los números complejos. En el plano podemos hacer transformaciones y operaciones de forma muy sencilla con números complejos y con los vectores. Finalmente, los fractales presentes en muchas facetas de la vida real se modelizan mediante números complejos. El conjunto de números complejos se representa con la letra C y son aquellos números de forma A más B por I, siendo A y B números reales. La forma de representar entonces un número complejo será z igual a A más BI, siendo A la parte real y B la parte imaginaria. Esta forma de representar es la primera de las tres formas de los números complejos y se llama forma binómica. Atendiendo a esta forma podemos ver distintos tipos de números. Así, por ejemplo, los números reales puros son aquellos en los que la parte imaginaria B es igual a 0. Los números imaginarios puros son aquellos en los que la parte real A es 0. Finalmente, los números complejos mixtos o compuestos son aquellos números de la forma A más BI, siendo A y B distintos de 0. Vemos, por lo tanto, que el conjunto de números complejos incluye tanto al conjunto de los números reales como al conjunto de los números imaginarios puros. Veamos las propiedades de los números complejos. En primer lugar, hemos de ver que dos números complejos son iguales siempre y cuando sus partes reales sean iguales y sus partes imaginarias también. El opuesto de un número complejo es aquel número que se obtiene multiplicando por menos 1, es decir, la parte real se cambia de signo y también la parte imaginaria, mientras que el conjugado es aquel número en el que solamente la parte imaginaria cambia de signo. ¿Cómo se representan los números complejos? En la recta real, difícilmente, no podemos. Tenemos que ampliarnos al plano complejo. Y allí lo que hacemos es dibujar dos ejes cartesianos perpendiculares entre sí. Uno de ellos, el de las abscisas, es el eje X o el eje real, y el eje Y es el eje imaginario, donde se van a representar las componentes imaginarias. Un número complejo se representa mediante un punto llamado afijo, de la forma AB o z igual a A más BI. O también se puede representar mediante el vector que une el origen con dicho afijo. Veamos las operaciones que se pueden realizar con números en forma binómica. En primer lugar, la suma de dos números se obtiene mediante la suma de sus partes reales y la suma de sus partes imaginarias. La resta de igual forma se obtiene restando las partes reales y las partes imaginarias. Ya el producto se complica un poco más. En este caso tenemos que aplicar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma e ir multiplicando primera componente del primer número con primera componente del segundo, primera componente del primero por segunda componente del segundo, segunda componente del primero por primera del segundo y segunda por segunda. Y tener en cuenta que I por I al cuadrado es igual a menos 1. Y ya en la división se nos complica un poquito más. Lo que tenemos que hacer es multiplicar en el numerador y en el denominador por el conjugado del denominador para obtener en el denominador un número real. No te olvides nunca de que I al cuadrado es igual a menos 1. Ahora vamos a ver las potencias de la unidad imaginaria. En primer lugar, I a la 0 sabemos que es 1 porque cualquier número elevado a 0 es 1. I a la 1 será I. I a la 2 es multiplicar I por I, es menos 1. I al cubo, I por I menos 1. Si ahora multiplicamos por I
y al cubo para obtener y a la 4, vemos que nos vuelve a dar 1, y a la 5 sería i, y vamos a ver una repetición. Cada 4 se va a repetir el patrón. Si lo vemos en el plano, vemos que i a la 0 está en el eje de las x, y a la 1 en el eje de las y's, y a la 2 otra vez en el de las x, y a la 3 en el eje imaginario, y vamos repitiendo el patrón. Es decir, cualquier potencia de la unidad imaginaria podemos escribir de la siguiente forma. I a la n será igual a i 4 por c más r, siendo c el cociente de n dividido entre 4 y r el resto que nos da. Por lo tanto, cualquier número que le veamos a n, lo que hay que hacer es n dividirlo entre 4 y quedarnos con el resto. Y ese será el número que nos da. Si nos fijamos en el plano, vemos algo muy curioso, y es que multiplicar por i es realmente dar un giro de 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y recuerda siempre que i elevado a la menos n es igual que 1 dividido por i elevado a la n. Vamos a ver ahora que las propiedades de las operaciones son las mismas que en los números reales. Así, por ejemplo, para la suma y el producto vemos que se cumplen las propiedades asociativa, conmutativa y distributiva. Además tenemos dos números neutros, que son el 0 para la suma y el 1 para el producto. Y todos los números complejos tienen opuesto. Y todos los números complejos, salvo el 0, tienen inverso. Con respecto a los conjugados, vemos que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados y el conjugado del producto es el producto de los conjugados. Si sumamos un número complejo y su conjugado nos da 2 veces su parte real, y si lo restamos nos da 2 veces la parte imaginaria por i. Con respecto a las potencias, tenemos que la multiplicación de dos números iguales elevado a distinta potencia, lo que se hace es sumar los exponentes, con la división se restan. Si elevamos un número elevado a una potencia y a su vez lo volvemos a elevar, lo que se hace es multiplicar los exponentes, y que cualquier número elevado a menos n es 1 dividido por ese número elevado a la n, siempre y cuando ese número sea distinto de 0. Ahora vamos a ver dos parámetros fundamentales en un número complejo, que son el módulo y el argumento. Si nos fijamos en la representación del número complejo, vemos por un lado que el vector tiene una longitud, que es un número positivo siempre, que es el que vamos a llamar módulo, y por otro lado ese vector forma un ángulo con el eje de las x, que se llama argumento. Por lo tanto, el módulo, atendiendo a la trigonometría, vemos que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, el módulo r sería igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, siendo a la parte real y b la parte imaginaria. El argumento se calcula de forma utilizando la trigonometría como la arcotangente de la parte imaginaria dividido la parte real. Os voy a dar un truco para calcular el argumento principal. El argumento principal de un número complejo es aquel ángulo que se encuentra comprendido entre 0 y 360 grados. Es importantísimo fijarnos en los cuadrantes. Si te es más cómodo calcular solamente el argumento en el primer cuadrante, lo puedes calcular con la cotangente. Y entonces sabrías que si el número está en el segundo cuadrante, lo que haríamos sería 180 grados menos el argumento que hemos calculado para el primer cuadrante. Si se encuentra el número complejo en el tercer cuadrante, sería sumarle 180 grados. Y si está en el cuarto cuadrante, nos va a dar menos alfa. Por lo tanto, sería 360 grados menos ese ángulo que has calculado. Recuerda que si es igual a 0, el número complejo se encuentra en el eje imaginario. Y por lo tanto, va a ser su ángulo o 90 si b es positiva, o 270 grados si b es negativo. Ahora vamos a ver otras dos formas de representar los números complejos que nos van a facilitar mucho las operaciones, que son la forma polar y la forma trigonométrica. Ante un número en su forma binómica z igual a a más bi, lo representamos en el plano, vemos que su forma polar es tan sencillo como el módulo y el subíndice, el argumento principal, y su forma trigonométrica se calcula viendo el coseno y el seno del argumento. Por lo tanto, z va a ser el módulo multiplicado coseno del argumento más i seno del argumento. De esta forma vamos a ver cómo las operaciones se van a simplificar mucho. En forma polar,
Si queremos hacer las sumas y las restas, es mejor que lo hagamos en binómica. Vamos a desistir porque en forma polar sería demasiado complicado. Pero si queremos hacer una multiplicación, vamos a ver que multiplicar dos números en forma polar es tan sencillo como multiplicar sus módulos y sus argumentos van a ser la suma de sus argumentos. La división va a ser muy similar. Dividir dos números en forma polar va a ser un número cuyo módulo va a ser la división de los dos módulos y cuyo argumento es la resta de sus argumentos. Y las potencias no dejan de ser una serie de multiplicaciones. Vamos a tener que elevar un número a n, va a ser lo mismo que en su módulo elevar a n y en su argumento multiplicar por n. Haciendo lo mismo en forma trigonométrica, la suma y la resta mejor la hacemos en forma binómica. La multiplicación nos va a quedar módulo coseno alfa más i seno alfa por p coseno beta más i seno beta va a ser el producto de los módulos y luego coseno de la suma de los ángulos y seno de la suma de los ángulos. Para la división va a ser lo mismo. Divides los módulos y en los ángulos del coseno y del seno haces la resta. Para las potencias va a pasar lo mismo. Haces la potencia del módulo y en los ángulos del coseno y del seno va a ser n veces el argumento. Y de aquí, particularizando a un módulo de r igual a 1, vamos a tener la fórmula de Moivre. Es una fórmula que se utiliza mucho en trigonometría y es muy útil, que te dice que coseno de alfa más i seno de alfa todo elevado a n es igual que el coseno de n alfa más i seno de n alfa. Para finalizar nuestro tema de los números complejos, vamos a ver las raíces enésimas de un número complejo. Para ello os voy a dar una receta muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer si queremos calcular la raíz enésima de un número complejo es pasar a forma polar ese número. Vamos a tener n raíces. Todas las raíces van a tener el mismo módulo, r, y van a estar separadas entre sí 360 dividido n grados. A continuación lo que haces es calcular el módulo de las raíces, que no es más que hacer la raíz enésima del módulo del número. Y luego calcular los distintos argumentos de las n raíces, que se van a calcular con esta fórmula. El argumento de cada una de las raíces va a ser el argumento del número al que hacemos la raíz enésima más k por 360 grados dividido todo por n, siendo k un número que es o 0 o 1 hasta n menos 1. Si representamos las raíces enésimas de un número complejo en el plano, por ejemplo en este caso que es n igual a 3, vamos a ver que se forma un polígono de n lados regular con el centro en el origen. Y hasta aquí nuestra sesión de hoy de números complejos. Espero que gracias a ello puedas descifrar este acertijo. Muchas gracias por tu atención y nos vemos próximamente.